Podría ser que hoy estás experimentando la pérdida de algún ser querido y tienes que enfrentar un cambio drástico en tu vida. Puede ser que tienes que mudarte a un lugar desconocido. ¿Cómo sobreponerte a estas circunstancias y salir airoso? De eso hablaremos hoy. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Sí, hoy comenzamos una nueva aventura. Nos armamos de coraje y un buen café para empezar un nuevo recorrido. Genial. Yo tengo preparado el mate, Kimberly. ¡Qué bueno, David! Hoy en el recorrido enfrentaremos luto, dolor, hambre, miseria, añoranza por el hogar. Parece que necesitamos doble porción de mate para estos retos. ¿Qué piensas, Johnny? Saludos, David, Kimberly, amigo y amiga que nos acompañas. Entiendo por qué Kimberly decía que había que amarnos de coraje. ¿Alguna vez has pensado que la vida es complicada y que solo a ti te ocurren cosas extrañas? Bueno, a veces sí, porque el mundo puede ser un lugar complicado, ¿no? Las tragedias ocurren y muchas veces nos afectan en carne propia. Exacto. Te propongo algo. Quédate con nosotros y prepárate para descubrir cómo superar las adversidades. Te aseguro que aprenderás valiosas lecciones del capítulo 1 del libro de Ruth en la Biblia. El tema de este episodio es una tragedia tras otra. Johnny, ¿hay algo que puedas decir sobre estos planteamientos de hoy? Solo les digo, no se desanimen, no se vayan ni se pongan tristes. Hoy entenderemos muchas cosas de la vida de tres mujeres cuya historia única nos presenta este libro. El primer versículo en la versión Reina Valera contemporánea de la Biblia nos empieza a contar lo que sucedió. Kimberly, ¿te animas a leerlo? Por supuesto. En los días en que los jueces gobernaban en Israel, hubo mucha hambre en la tierra y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab junto con su mujer y sus 2 hijos. Ese hombre se llamaba Elimelec y su mujer Noemí. Sus hijos se llamaban Mahlón y Kelión y habían nacido en Efrata de Belén de Judá. Luego dice que cuando llegaron en los campos de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelec, marido de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Más tarde, ellos se casaron con unas moabitas, una de las cuales se llamaba Orfa y la otra Ruth, y se quedaron a vivir en Moab durante unos 10 años. Y esa primera parte termina diciendo, pero también murieron Mahlón y Kelión, y Noemí se quedó desamparada, sin marido ni hijos. Vaya, con tanta tragedia en esa zona definitivamente deberían abrir una funeraria por ahí. Y de paso, ¡qué desdichados los maridos! Sabía que algo así dirías, David. Vas a ser el primero en ponerle un toque humorístico a una historia tan trágica. No tan rápido, David. Espera un poco porque esta historia tiene mucho más que simplemente personas perdiendo su vida. Como ocurre en la vida de tanta gente en situación de dificultad económica, la familia de Noemí, ella y su marido, Elimelec, necesitan solucionar el sustento del día a día. Tienen una necesidad. Y entonces ellos se van a otra tierra, la de los moabitas, debido al hambre, a la sequía, una circunstancia sobre la que no tenían poder ni dominio. Y así, huyendo del hambre, de la pobreza, como inmigrantes de otra tierra, ellos llegan a la tierra vecina, extranjera. Creo que esa es la historia de muchas personas en la actualidad, ¿no te parece? Sí, es casi normal escuchar que cuando la situación en un país se pone difícil, la gente comienza a abandonar el lugar en búsqueda de una forma para sobrevivir. En el caso de esta historia, cuando las cosas parece que están mejorando, de repente el marido muere y un poco más tarde mueren los 2 hijos. Entonces vemos que Noemí con sus 2 nueras, que son extranjeras, moabitas, Orfa y Ruth, se quedan solas después de esas tragedias que perjudican las posibilidades de sus vidas. ¿Cómo podemos abordar entonces una situación así? ¿Por qué la Biblia tiene una historia tan triste y difícil, Johnny? Cierto, ya vimos tantas cosas raras en el libro de Jueces, y de hecho esto aquí pasó durante el tiempo de los jueces.
pero veremos cuántas cosas extraordinarias se esconden detrás de las tragedias, dificultades y sufrimientos de la vida. El texto sigue adelante a partir del versículo 6. ¿Puedes leer ahí, David? Seguro. Leo lo siguiente. Cuando Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo y que el hambre había terminado, decidió abandonar Moab junto con sus nueras. Las 3 mujeres salieron de donde habían vivido y emprendieron el camino de vuelta a la tierra de Judá. Después de un tiempo, las cosas mejoran en Judá y en Israel. Al saber que la situación allí se ha estabilizado y la vida es más tranquila, Noemí piensa, si me quedo aquí sola, sin nadie, lo mejor será regresar a mi tierra, dejar de ser una inmigrante y volver al lugar de donde vine. ¿Cómo continúa la historia desde el versículo 8 en adelante, Kimberly? Dice, pero Noemí les dijo a sus 2 nueras, es mejor que regresen a la casa de su madre, que el Señor las trate con misericordia, tal y como ustedes nos trataron a mis hijos y a mí. Que el Señor les conceda hallar reposo, cada una en casa de su propio marido. Luego las despidió con un beso, pero ellas se pusieron a llorar a voz en cuello y le dijeron, las 2 nos queremos ir contigo a tu pueblo. ¡Qué situación tan difícil! Y qué fortaleza la de Noemí, realmente impresionante. Una suegra ejemplar. Aunque como siempre, las suegras suelen recibir más críticas de las que merecen, para que no digan. Pobres suegras. Pero aquí tenemos algo que rompe con todos esos prejuicios. Es increíble cómo Noemí, a pesar de su dolor, le dice a sus 2 nueras extranjeras que son jóvenes y tienen toda la vida por delante. Vuelvan a sus casas, sigan con sus vidas. Yo me voy a mi tierra. Pero ellas, con todo su amor y cariño, no quieren dejarla, y eso desata un llanto desgarrador. El vínculo entre ellas es tan fuerte, y el texto sigue mostrándonos cómo se desarrolla esta historia tan emotiva. Cierto, aquí dice, pero Noemí respondió, regresen a su pueblo, hijas mías. No tiene caso que vengan conmigo, pues ya no tengo más hijos que puedan ser sus maridos. Váyanse, hijas mías. Yo ya estoy vieja para tener marido, y aun cuando abrigara esa esperanza y esta noche estuviera con un hombre y volviera a tener hijos. Y ahí les recuerda la costumbre que había entre los israelitas de que la mujer se casaría con el cuñado, que en este caso ya no tenía sentido. Prosigue el texto. ¿Habrían de quedarse ustedes sin casar por causa de ellos? No, hijas mías. Mi amargura es mayor que la de ustedes, porque el Señor se ha puesto en mi contra. Interesante. Ahí Noemí atribuye todo su sufrimiento y dificultades a la acción del propio Dios en su vida. Así es, y seguro que profundizaremos más en este tema aquí en Misión 66, pero vamos paso a paso. ¿Puedes leer lo que sigue, David? Sí, prosigo con la lectura. Pero ellas seguían llorando a voz de cuello, y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, mira a tu cuñada, ya regresa a su pueblo con sus dioses. Regrésate también tú. Pero Ruth le respondió, no me pidas que te deje y me aparte de ti. Y luego dice estas impactantes palabras, a donde quiera que tú vayas iré yo, donde quiera que tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré yo, y allí quiero que me sepulten. Que el Señor me castigue y más aún si acaso llego a dejarte sola. Solo la muerte nos podrá separar. Y como Noemí vio que Ruth estaba resuelta a ir con ella, no dijo más. Es impresionante. Ruth, la moabita, asume la responsabilidad de cuidar de su suegra. Decide renunciar a sus sueños personales y particulares. Ella, incluso, asume la postura de seguir al Dios de Israel y jamás acepta dejar a su suegra abandonada. ¡Qué fidelidad tan impresionante! Y el texto continúa diciendo, así las 2 caminaron juntas hasta llegar a Belén. Imagina la escena. 10 años después, Noemí, ya mayor, con aquel sufrimiento, pero aún así seguirán adelante juntas. ¿Cómo sigue el texto? Dice, y en cuanto entraron a la ciudad, hubo gran agitación entre toda la gente por causa de ellas, pues decían, ¿qué no es esta Noemí? Pero ella les respondió, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Ciertamente, grande es la amargura que me ha hecho vivir el Todopoderoso. Se nota el sufrimiento en sus palabras. Ella dice, yo salí de aquí con las manos llenas,
pero él me ha hecho volver con las manos vacías. ¿Por qué llamarme Noemí si el Señor se ha puesto en mi contra y mis aflicciones vienen del Todopoderoso? Y sigue la historia narrando que fue así como Noemí volvió de Moab, acompañada de Ruth, su nuera moabita. Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada. Es impresionante y sorprendente observar lo que encontramos en el primer capítulo de Ruth. Vemos que la vida de las personas que conocen a Dios está acompañada muchas veces de experiencias difíciles e incluso de tragedias, como ocurre aquí. Johnny, en el caso de Noemí, las tragedias son radicales, muy duras, y es sorprendente que ella no considera que las tragedias son su culpa. Ella no piensa que eso tenga un origen en una fuerza del mal. Ella sabe que detrás de las experiencias más terribles de la vida está el propio Señor. Cierto. Con el corazón un tanto resentido y mostrando su dolor y fragilidad, ella dice claramente, y el texto enfatiza, «El Señor levantó contra mí su mano. El Señor es quien volvió mi vida amarga. Él se puso contra mí. Él me hizo pasar por ese sufrimiento». Y descubriremos a partir de ese texto cómo muchos de nuestros problemas son provocados por el propio Dios, que tiene una razón para eso y que tiene su dirección y sus propósitos encaminados para nuestra vida, aunque no lo veamos a primera vista. Pero la historia apenas está empezando y es muy interesante. Gracias, Johnny. Así que no podemos perdernos lo que viene a continuación en el próximo recorrido de Misión 66. Así es. En medio de esa oscuridad, en medio de ese dolor terrible, en medio de ese caos, surge una persona sorprendente que jamás podríamos imaginar o contar con ella, que es Ruth, la moabita. Ella empieza dando el paso de renunciar a su futuro, a su vida, por su amor y misericordia hacia su suegra. Y veremos que aquella suegra de Judá terminó siendo bendecida grandemente debido a su nuera moabita. Vaya qué historia. Y esta es una historia real que ocurrió hace muchos años. ¿Has experimentado algo similar en tu vida? Cuéntanos, comparte tu testimonio con nosotros. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Queremos saber de ti. También puedes solicitar el libro Misión Antiguo Testamento. Es totalmente gratis. Estamos acompañándote por otro recorrido por el libro de los libros, otra aventura en nuestra Misión 66. Hoy comenzamos una nueva serie sobre el libro de Ruth. Aunque este libro tiene un tono algo romántico, arranca con un clima bastante adverso. Johnny Asdrúbal, desde Chile, nos pregunta, ¿de cuándo es el libro de Ruth? ¿Cuál es el contexto, el trasfondo de la época para que podamos entender mejor el momento? Asdrúbal, esas son buenas preguntas. Gracias por tomarte el tiempo para escribirnos. El libro de Ruth señala su trasfondo justo al principio, porque dice que eso ocurrió en la época de Jueces, con lo que es casi una secuencia. Es una historia específica en el período de Jueces. Y probablemente ni hace falta comentarlo más. Se trata de una época sencillamente terrible. Así es, pero quizás hay alguien que hoy nos sigue por primera vez. Tal vez no sabe que estudiamos el libro de Jueces y los sucesos que ese libro describe. Si te perdiste esa serie, puedes escucharla en nuestro sitio en internet, misión66.org. misión66.org. Johnny, ¿qué más estaba ocurriendo en esa época? Como mencionamos antes, David, hubo hambre en la tierra y fue un momento de sufrimiento, quizás provocado probablemente por una sequía, alguna situación específica que lleva a esa familia a irse de allá. Volviendo a la pregunta de Asdrúbal, ¿hay algo más que debamos saber para ubicarnos en los tiempos cuando todo esto ocurrió? Este libro de Ruth parte de los hechos que ocurren entre la muerte de Josué y el auge de la influencia de Samuel hacia el año 1150 y 1100 a.C.
La tradición judaica había sugerido que el autor del libro sería Samuel, pero eso es muy poco probable. ¿Y eso por qué? Porque al final del libro, en el capítulo 4, vemos una lista genealógica que llegará hasta David. Así que, por supuesto que la persona que escribe el libro, cuyo nombre no tenemos, debe al menos conocer hasta David, con lo cual el libro debió ser redactado en la época de la monarquía, al menos en la época davídica o posteriormente. Eso es lo que podemos decir. Ahora, en momentos de dificultad, cuando las personas enfrentan problemas y empobrecimiento, las opciones se reducen, como le pasó a esta familia, ¿cierto? Así es. Entonces existe un caos social, un caos religioso, una situación muy difícil. Por lo tanto, de modo general, este libro intenta mostrar cómo una tragedia familiar es usada por Dios para traer una bendición extraordinaria a una nación. Cualquier similitud con la realidad no es mera coincidencia. Cuando la situación está mal en nuestro país, nos vamos al país vecino o más aún a tierras lejanas a ver si allí hay mejores oportunidades. Eso es verdad. Johnny, me estaba preguntando quiénes son los moabitas. Aquí tenemos israelitas que se van a la tierra de Moab. ¿Era común el matrimonio entre israelitas y moabitas? ¿Era aceptable? ¿Podía pasar? Qué buena pregunta. Vamos a observar aquí la situación en detalle. Los moabitas son un pueblo terrible y complejo. Las referencias sobre ellos en la Biblia no son nada positivas, nada buenas. Si vamos al origen, los moabitas son descendientes del incesto de Lot. Así que observa que es la peor recomendación posible. Tengo entendido que la región, la tierra de Moab, quedaba del lado oriental, del lado este, después del Jordán, yendo en dirección al Mar Muerto, la región sureste de la tierra de Canaán, un poco más alejada. Y ellos nunca fueron, como se dice popularmente, trigo limpio. Tienes razón. Ellos eran enemigos de Israel. Por ejemplo, acabamos de ver en el libro de Jueces, en el capítulo 3, que ellos tuvieron problemas con los moabitas. Los moabitas nunca fueron amigos de Israel y ellos eran conocidos por una actitud religiosa muy compleja. Ellos tenían al dios Camos, que exigía sacrificios humanos. Uf, y eso era el paganismo en esteroides. Qué ocurrencias, Kimberly. Pero es cierto, eran paganos diferentes a los israelitas. Así que el texto nos muestra lo difícil que es que el pueblo fuera a vivir en una tierra así. ¡Wow! Definitivamente no era un destino turístico, ¿eh? Si uno va buscando paz y tranquilidad, Moab no suena como el lugar ideal. Ya lo creo que no. Ahora bien, siguiendo con la cuestión del matrimonio, debemos considerar dos cosas. En primer lugar, vamos a observar que este pueblo de la época de los jueces no es muy ortodoxo que digamos, sino que se mezcla con los cananeos. Observamos en la lectura de este capítulo 1 de Ruth que incluso Noemí tiene unas ideas que están quizás un poco fuera de lo que esperaríamos. Así que hay una fragilidad en esa situación de matrimonio con otros pueblos. Sí, pero no había ningún problema en casarse con extranjeros mientras ese matrimonio no pusiera en riesgo la fe. El libro no da los detalles, pero indica que parece que ellos siguieron creyendo en el Dios de Israel y que las mujeres moabitas se integraron en la nueva familia. Pero vivir en Moab, en ese contexto, nos deja con dudas sobre si realmente mantenían una fe sólida y un compromiso claro con Dios. Así es, pero lo que definitivamente no era aceptable era casarse con un extranjero para seguir una fe pagana. Johnny, hay algo en lo que no paro de pensar. En el primer capítulo de Ruth, las circunstancias son impactantes. Miseria, hambre, muerte. ¿Qué clase de Dios es este que parece ser responsable de tanto sufrimiento? Noemí al final dice que volvió en pobreza porque así lo quiso Dios. ¿Cómo un Dios bueno permite tal sufrimiento? ¿Qué imagen de Dios nos presenta este texto? Lo que diré te va a asombrar, David, y quizás a ti también que nos sigues atentamente. Por increíble que parezca, esa es la enseñanza que aparece en la Biblia más de lo que a nosotros nos gustaría ver, leer, encontrar. ¿Y eso por qué? Porque esa es una cuestión, digamos, teológica. Ahora, ¿cuál es el concepto que encontraremos sobre Dios en la Biblia? Bueno, que Dios es, de hecho, todopoderoso. Él es el dueño de todo. Es capaz de hacer cualquier cosa. Nada puede huir de su control ni de su poder. Así que no tiene sentido que imaginemos que una cosa que no nos gusta, que nos incomoda, tenga lugar en nuestra vida sin el conocimiento de Dios, sin su permiso e incluso sin su causa directa. Hoy en día es muy común escuchar a las personas decir,
Eso que me pasó fue culpa del diablo. O incluso algunos dirán que fue cosa de la casualidad. Y no falta quien termine culpando al abuelo por todo lo que le pasa. Pero la idea general de la Biblia, Kimberly, es la de que nada ocurre sin al menos tener el permiso y supervisión divina. Esa teología es muy fuerte en el Antiguo Testamento. Noemí sabe que lo que le ocurrió a ella está absolutamente relacionado con Dios. Johnny, ¿dónde está el dilema? Vamos a ver si entonces Dios me permite pasar por eso. ¿Será que no le gusto? ¿Será que quiere perjudicar a las personas? David, y ahí es donde tenemos que entender bien las cosas. Tal como obligas a tus hijos a comer algo que no les gusta, le llevas a que se vacunen, le haces enfrentar situaciones que ellos no juzgarán de las mejores. Como hacerlos duchar, comer verduras o dormir a su hora. Eso mismo. Así también lo hace Dios con nosotros, con situaciones que nos incomodan, que nos hacen sufrir, pero que son para nuestro beneficio. No podemos juzgar en el momento. Solo después, muchos años más tarde, vemos el papel importante del sufrimiento en la madurez de la persona. Padres, no desesperen. Aunque ahora sus hijos no lo entiendan, hay esperanza. Sí, y la cosa se pone interesante en el versículo 15 de este capítulo 1. Después de todo lo que pasó, Noemí le dice a Ruth, mira, tu cuñada ya volvió a su gente. Ahora tú, Ruth, vete, regresa a tus dioses. ¿Cómo es eso? ¿No se supone que Ruth había creído en el Dios de Noemí? Ahora parece que Noemí le dice, olvida todo, mejor vuelve a lo de antes. ¿Realmente podemos decir que Ruth creía en el Dios verdadero? Empezamos a ver algo de luz, algo de esperanza en esta historia. ¿Por qué? Porque el texto tiene un toque de ironía. La gente común de Israel pensaba así, tenemos un pacto con el Dios de Israel, que es el más grande. Los demás pueblos tienen sus dioses, pero el nuestro es superior. Había algo de enoteísmo. Nuestro Dios es el Dios de los dioses, pero si los paganos siguen a los suyos, que se las arreglen. Así que era normal que los gentiles adoraran a sus dioses, pero para Israel era traición. Sí, Noemí, viendo todo lo que había sucedido, le dice a Ruth, vuelve a tu gente, a tu Dios. Pero en ese momento, Ruth descubrió algo en su tiempo con esa familia. El Dios de Israel es diferente. Sí, y aunque como extranjera y joven moabita tenía todas las de perder, mostró una actitud que reflejaba lo que esperaban de una persona justa, sacrificarse por su suegra. Dijo, tu Dios es mi Dios. Aunque el texto no lo dice de manera directa, sin duda su encuentro con el Dios de Israel marcó una gran diferencia en su vida, algo que veremos más adelante en la historia. Amigo, amiga, ¿tienes más preguntas sobre el recorrido de hoy? Sigamos la conversación en las redes sociales. Déjanos tus preguntas y cualquier comentario. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Sin lugar a duda, el libro de Ruth será muy interesante. Aunque es corto, en el Antiguo Testamento es de gran importancia. Así es, hoy comenzamos el estudio del libro de Ruth, un pequeño libro que sigue al de Jueces. Hablamos sobre el primer capítulo titulado Una tragedia detrás de otra. Tal vez sientas que algunas circunstancias difíciles en tu vida son insoportables, que has sufrido más de lo que deberías y que Dios te ha abandonado. Pero presta atención, tu experiencia no es algo nuevo. Cierto, el texto bíblico habla claramente de eso y nos cuenta una historia dolorosa, llena de muerte, sufrimiento, hambre, inmigración y dolor en el libro de Ruth. ¿Y qué nos enseña este primer capítulo? La conocida frase, no hay mal que por bien no venga, es cierta. Dios permite cosas en tu vida que pueden incomodarte, pero ten por seguro que su propósito es bendecirte, aunque a veces no entendamos sus caminos. No te pierdas el próximo episodio. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Mientras tanto, solicita el libro Misión Antiguo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847
1-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.